Hola a todos, ¿cómo están? Juveniles, a cada uno de ustedes los estamos saludando. Queremos presentarle el nuevo video de la clase número 12, cuyo tema es la familia. Un tema súper importante y esperemos que también ustedes lo puedan compartir con sus papás. Así que muchas bendiciones a cada uno de nuestros hermanos de la iglesia también, y a ustedes, los jovencitos de nuestra iglesia. Así que un saludo, nos vemos en la clase. Vamos entonces a desarrollar esta lección número 12 que lleva por título La familia. Vamos a hablar entonces de la familia cristiana a la manera, de acuerdo a la visión de Dios. La familia, de acuerdo al plan de Dios, parte por la unión del hombre y la mujer, donde en Génesis, de acuerdo a la palabra, dice, Dios hizo una reflexión y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ahí parte el plan divino con respecto a la familia, la institución del matrimonio, como podemos ver, es una idea de Dios donde vio que el hombre no era bueno que estuviera solo, sino que necesitaba una compañía, una ayuda que le permitiera complementar su vida, que también lo hiciera de alguna manera, uno puede entenderlo como lo hiciera feliz en lo que él estaba haciendo. Entonces, más adelante hay otro versículo que dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces aquí hace le da una mayor profundidad a la unión entre el hombre y la mujer, o a la relación entre el hombre y la mujer, porque de la unión vienen los hijos. Entonces, la familia, de acuerdo al plan de Dios, está compuesto por el padre, la madre y los hijos. Y de eso es lo que vamos a hablar en este momento, en esta lección. Bueno, vamos a ver ahora la responsabilidad que le cabe a cada uno de los miembros de la familia de acuerdo al plan de Dios. Dice ahí la pregunta, ¿qué mandatos da Dios a los maridos en los siguientes pasajes? Vamos a leer Efesios 5:25, Colosenses 3:19 y 1 de Pedro 3:17. Vamos a ver que en el versículo de Efesios el mandato para los maridos es amar a la esposa. Aquí entonces, amar a la esposa. En Colosense, amar a la esposa y no ser ásperos con ella. No ser áspero significa tener un buen trato con la esposa y tratarla como a una persona más frágil, una persona más sensible que el hombre en muchos sentidos. En Primera de Pedro vamos a ver que el marido debe vivir sabiamente con su esposa, tratándola con delicadeza. Tiene mucho que ver con el versículo anterior, tratándola con delicadeza. Después vamos a ver que también la esposa, también Dios le da mandatos a ella en Efesios 5:33 y en Primera de Pedro 3:1 y 2. En Efesios dice que la esposa debe respetar al marido, y en 1 Pedro dice que la esposa debe estar sujeta al marido y ser de buena conducta. Sujeta significa respetarlo, pedirle la opinión, avisar, tener buena comunicación. Y de buena conducta claramente tiene que ver con que el marido tiene que ser el centro de atención de la esposa en el buen sentido de la palabra, porque muchas veces esto pasa en el tema de la comunicación, de que el marido tiene que ser el primero en saber todas las cosas, y lo segundo también, que la esposa tiene que tener una buena conducta para que así también honre al esposo. Después, con respecto a los hijos, ¿qué quiere Dios de los padres y las madres hacia los hijos? En Efesios 6:4 dice ahí la palabra que no se deben irritar a los hijos, no se les debe hacer enojar innecesariamente por motivos, digamos, por motivos innecesarios o por malos motivos. Entonces ahí tenemos que entender de que no tenemos que irritarlos. Ahora, ¿en qué consiste esto o qué cosas hacen enojar a los hijos? Por ejemplo, burlarse de ellos, apocarlos y muchas veces compararlo con otros niños. Eso no se debe hacer. ¿Y qué sí se debe hacer? Es disciplinarlos,
que significa formarlos, educarlos, ¿cierto? Y amonestarlos, que significa corregirlos cuando ellos se equivocan y corregirlos en amor. ¿Qué dice Deuteronomio 6:7? ¿En qué situaciones y lugares se debe instruir a los hijos? Ahí la palabra dice que siempre, en todo lugar y en toda situación, nosotros los padres debemos infundir en nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos los principios cristianos, el respeto al Señor, la devoción a Dios y también honrar y obedecer a los padres. ¿Qué manda ahora en el 5? ¿Qué manda a los hijos? Dios a los hijos en Efesios 6 del 1 al 2. ¿Qué debemos hacer los hijos con respecto a los padres? Ustedes, jóvenes, con respecto a sus padres, le deben obediencia y honrar a sus padres. ¿Qué significa respetarlos? Hay dos reglas muy importantes para que haya armonía en el hogar. Efesios 5:21 habla de someterse, escucharse unos a otros. Y en Filipenses 2:3-4, nosotros, la familia no es competir unos con otros, el papá con la mamá, los hijos querer ser mejor que los papás. Esas cosas no se deben hacer, sino que tiene que haber una humildad, un trato humilde y buscar siempre el bien común, siempre poner al otro como más importante que uno mismo. Y eso también después, en el futuro y ahora mismo, uno lo puede demostrar también en la convivencia en la sociedad, ¿cierto? En el entorno donde vive, en la familia, siempre buscar el bien de los demás. Estas son las cosas, las reglas básicas para el buen vivir en la familia y la familia de acuerdo al plan de Dios. También tenemos acá situaciones especiales que también es bueno revisarlas. ¿Qué pasa cuando la familia no es cristiana? Igual tenemos que amarlos, igual tenemos que preocuparnos por ellos, tenemos que mostrar amor por cada uno de ellos. ¿Y qué pasa cuando hay una familia que está en una situación de unión libre, que se llama, que no están casados? Lo que tenemos que hacer, o lo que se les exhorta a que se casen, porque si no están pecando en contra de Dios, y ese pecado se llama fornicación. Por lo tanto, también es una preocupación de cada uno de nosotros en esto, de que nuestros hijos también busquen la voluntad de Dios y cumplan con el mandato del matrimonio, y de esa manera también formen su propio hogar. También hay una palabra para los solteros que dice que el soltero, idealmente, si va a mantenerse soltero, también mantenga una pureza sexual y que viva en santidad. Y que siempre tiene que buscar la consejería de un hermano mayor de confianza o del pastor para hacer sus preguntas cuando siempre uno puede tener una duda con respecto a esto. Vamos a ir a responder la primera parte de esta lección. ¿Verdadero o falso? La responsabilidad principal del esposo es amar a su esposa. ¿Eso es verdad o mentira? Es verdad, ¿cierto? Es verdadero. La responsabilidad principal del esposo es amar a su esposa. Ya lo vimos, ¿cierto? En Efesios. Después, ¿la conducta respetuosa de la esposa puede ganar al esposo para Cristo? Por supuesto, verdadero. La conducta de la esposa, aun cuando su marido no sea cristiano, no sea creyente, no asista a la iglesia o no sea hijo de Dios a la manera que nosotros lo conocemos, de que el esposo, ¿cierto?, como cabeza del hogar, sea el que lleve a su familia a la iglesia o a estar en plena comunión con el Señor, con la comunidad cristiana. A veces no es así, entonces la esposa, si lo es, tiene que, a través de su conducta respetuosa, puede ganar al esposo para Cristo, verdadero. Aunque los padres no sean creyentes, uno siempre debe respetarlos, por supuesto. Nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, debemos respetar y amar a nuestros padres, honrar a nuestros padres, sean quienes sean ellos. Y de esa manera también cumplimos con el mandato de Dios. Aquí también hay un tema para discutir. ¿Cree usted que el hecho de que la esposa debe someterse al marido le da pie para que el marido sea machista? Y aquí la respuesta es no. ¿Y por qué? Cada uno tendrá que buscarlo ahí. ¿Por qué no? Eso también puede ser un tema para discutir en familia. Una reflexión. ¿Qué cosas son las que amenazan la unidad en el hogar? Eso también es un tema para reflexionar.
Aquí, por ejemplo, habla de que a veces los papás le dedicamos muy poco tiempo a nuestros hijos y eso también viene a ser una amenaza para la unidad en la familia. Eso también ustedes lo pueden ver como una tarea para la casa. Y también podemos ver aquí en qué hemos fallado o de qué manera podemos mejorar nuestra relación con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Así que, chicos, esta lección viene a ser como muy compartida entre ustedes como hijos y también lo pueden compartir con sus padres para ver cuáles son los roles, ¿cierto?, del papá, de la mamá y de ustedes como hijos dentro del contexto de la familia, dentro del plan de Dios que tiene para el ser humano, donde él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a buscar una esposa, vino la esposa, después dijo, no es bueno que a lo mejor estén la esposa y el esposo solo, también vinieron los hijos. Entonces, hay un plan de Dios para cada familia, para la familia, por lo tanto, nosotros como hijos de Dios estamos enseñando a ustedes cómo tiene que ser ustedes, cómo tienen que ustedes vivir esta vida en familia, en una relación a la vista de Dios, primero con el matrimonio, luego de ese matrimonio vienen los hijos y sobre eso que nosotros llamamos familia, Dios llama familia, también tener los principios bíblicos para vivir en respeto, en sumisión, en humildad, en buscar el bien común, en poner al otro en primer lugar, en buscar el interés del otro en vez del propio. Entonces, no vivir egoístamente, sino que bondadosamente, misericordiosamente, como la palabra nos dice. Así que esa es la lección de hoy día. Bendiciones para cada uno, bendiciones también para su familia y que también podamos cada uno obedecer el mandato de Dios que lo podemos ver en esta lección. Bendiciones y nos vemos en una próxima lección.